Y en el, ¿Quién trabajó con Juan y quiere yo. empezar? Yo. Dale. Bueno, Yo también. es un hombre de 44 años. Ujú. De entrada, por supuesto, al encontrarnos con un homosexual, tenemos que recordar la teoría que, bueno, tiene en su historia una resolución en negativo del complejo de Edipo. Bien. Tiene una madre que hasta incluso parece tener algunos rasgos psicóticos como delirios, y bueno, él tiene un problema con la supuesta, o sea, con haber sido desde el vamos una especie de cómplice de su madre en las infidelidades hacia su padre. Tiene una figura materna muy pobre y paterna, muy pobre y desdibujada. Creo que desde la segunda tópica de Freud, creo que... Me detengo ahí. Sí. ¿Qué pasa con esto de la madre supersexuada y un padre al cual le cometían infidelidades? ¿Qué dijiste? ¿Un padre al qué? A una madre supersexuada y un padre al cual le cometían las infidelidades. Parecería que la madre lo puso al hijo de alguna manera en el lugar, en el lugar del falo. Sí, en el lugar del falo lo puso. Es neutro. ¿Pero qué pasó con eso? El tema es que el padre no castró a la madre. Bien, ¿y qué hizo él? El Juan. Sí. Intentó tener experiencias heterosexuales, pero aparentemente terminó desistiendo de eso. Bien, ¿pero por qué? Juan se identificó con su madre. Sí, tal cual. Y como objeto de deseo, el padre, eligió al padre. Claro. ¿Por qué creen que pasó esto? Por eso mismo, porque el padre no castró a la madre, con lo cual él justamente se identificó con su padre, o sea, en el proceso edípico, tomó como objeto de amor. Aparte resulta ser maltratado por sus parejas, así como las infidelidades hacían de su padre una persona maltratada. Ok. Entonces ven ahí cómo la identificación es con el padre, pero no en la elección de objetos, sino en la posición. ¿Sí? Porque a veces cuando se habla de identificación lo hacen a un solo recorte y las identificaciones pueden ser muchas. En este caso, él se identifica con el padre en este lugar de el que es el que le hacen las infidelidades, al que maltratan, al que tratan mal, al que es ¿sí? Al que pasa desapercibido. Pero se identifica con la madre en cuanto a su elección de objeto. ¿Por qué?
Los estoy matando, los estoy Porque la madre lo porque, Quería ocupar el porque lugar del padre. el Edipo no fue resuelto. No, esa es la resolución. Estoy preguntando algo anterior. ¿Por qué fue resuelto de forma negativa? ¿Por qué creen que se identificó con el padre en esa posición y en la madre en cuanto a la elección de objeto? No sé, está el tema también de que él creyó ni siquiera ser hijo de su padre. Hay No, una ahí estamos mezclando temas. Yo quiero que Hay una piensen, parte- Tiene piensen que ver con en lo que les pregunté. el rechazo hacia la madre por lo que le hacía, en cuanto a que tenía que callar y la sumisión en la que estaba inmerso, ¿o no? ¿Qué, ¿Tiene que ver con el estadio del espejo? qué cosa? La identificación no. Porque él en bueno, en el texto dice que él trata de agradarle, donde dice que siempre trata de agradarle y de ser, de como que quiere que todos lo quieran. Y eso no tiene que ver con en el estadio del espejo, con el ideal del yo. Pero ¿qué tiene que ver con lo que yo pregunté? Que por qué elige identificarse con el padre en cuanto a la postura y a la madre en cuanto a su elección de objeto. Porque Entonces, ambos buscan eso la que te felicidad. Ambos Porque están- quería, el tema porque del la rechazo, ausencia del padre no es. ¿Porque Porque qué? quería una que la baja, madre lo eligiera a él. No. no, porque Esto tiene una no es baja, el tema de no las tiene un infidelidades. no tiene un Va por rechazo ahí. él hacia la madre por el tema de la posición en que la madre lo ubicaba. ¿Pero qué tiene que ver ¿En eso con cuál? la elección de objeto? Digo, Estoy exprimiendo, ¿eh? Traten sí, de, bueno, es lo que está de bueno, pensarlo, es lo que está traten bueno. de lo que se- pensarlo, porque lo dice en el texto. La ausencia paterna que tiene. No. pero no habla de eso. ¿Tampoco? Suplir el amor que le faltó. Es por la búsqueda amorosa, dice el por texto. las carencias sufridas en su infancia. Eso es que él se siente identificado con el padre en cuanto a la posición. Pero ¿por qué elige el mismo objeto que la madre? ¿Por qué él es homosexual por identificarse con el objeto de la madre? Claro. Porque quiere seguir siendo él el objeto de la madre. Y no, sería al revés. Ujú. No te diviertas con nosotras, ¿viste? No me divierto, pero porque tratan No, está bueno que nos metas así cosas para que podamos Es que, ¿saben qué? ¿Sabes por qué me río? Porque elaborar. se están complicando más. Claro, Más. es más simple de lo que Sí, pensamos. este afán por analizar te lleva a complicarte. Y en realidad es más simple. ¿Por el maltrato general que recibió? No. Tampoco. El maltrato vino a sellarlo. Esto que estoy preguntando. El maltrato lo selló. Pero acá dice, pobre mi mamá está enferma y encima nadie se quiere ocupar de ella, por eso estoy yo. Con una Sí. fuerte imagen materna y una ausencia paterna. El solo intento de blanquear la situación era callada por los golpes. Sí. Por eso esto de que no quiere dejar de ser amado. Por eso. Claro, eso tiene que ver con la otra. Con el gran otro, ¿Qué cosa era el otro? como en el de Lacan, ¿no? Que dice que es el imaginario, el gran otro. Se los voy a decir y cuando lo diga van a decir, Por favor. A ver, dale. La culpa. No, La culpa. él Tampoco. era testigo y partícipe. Ah, Bueno, por eso Comprende. te decía la sumisión que la obligaban a tener. ¿Eso tenía que ver con eso o no? No, Y él porque era testigo y partícipe
Por ende, él también cogía con los amantes de la madre. No entendí. Por eso se Y identifica. el padre ausente no sabía lo que hacía. No sabía qué era ser un varón en cuanto a la posición sexual, sino que ser una mujer, porque la deseante era ella. Ella era la que ponía en juego su sexualidad como activa. Y él era testigo y partícipe de la sexualidad de la madre como activa, porque ella tenía cuanto amante se le ocurría. Ustedes recuerden que para que uno elija una posición en cuanto al objeto de deseo, el padre o la madre le tiene que dar las herramientas de ser o un hombre o una mujer en cuanto a su elección de objeto. Tiene que ver con eso. Por eso esa simple frase de testigo y partícipe lo introduce a él en esa elección de objeto. Como que él era un actor también. Él era un actor. Por eso lo resumí en una guarangada que dije, ella lo ponía a coger con ella, con sus amantes. Qué loca. Que la madre era en realidad la madre era una perversa, entonces. Una perversa, ¿no? tal cual. Bastante perversa. ¿No es un grado de perversión eso en ese caso, por ejemplo? No obligarlo a eso. No necesariamente. Eso iba a preguntar. No, ojo, no necesariamente. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama adúltera, se llama degenerada, se llama de un montón de otras maneras, pero no se llama... degenerada, entonces degenerada, no es perversa. Okay. Pero no perversa. Pero adúltera con el padre. Sí, bueno, pero el chico si tiene que estar viendo todo eso, no sé, no me parece... No, a nadie, solo yo creo que a nadie le parece, pero bueno. Degenerada me parece que nos quedamos cortos. Me parece, claro, porque ya poner a un chico en esa posición me parece ya más que degenerada. Puede ser. Sí. Ella habrá observado a los padres cuando... Me hablaron dos al mismo tiempo y no escuché ninguna de las dos. Él fue testigo también de que el padre estaba al tanto y se abría, no mostraba interés textualmente, dice. No, por eso, el padre no sabía de ninguna estrategia como varón deseante del sexo opuesto. Él conocía a la madre como deseante del sexo opuesto, que era particularmente su mismo sexo. La madre le mostró cómo ser fálica con otros hombres. ¿La madre qué? Perdón, no escuché. La madre lo puso como testigo partícipe de ser fálica con otros hombres. Vos acordate que esto lo vuelvo a unir con el resto de la teoría, esto del voyeurismo y el exhibicionismo, esto de lo activo y lo pasivo. Ustedes, lamentablemente, ustedes nunca se tienen que olvidar de que la teoría no son cosas aisladas. Tienen que tratar de unirlas lo más que puedan. Cristian, y cuando acá dice necesitaba suplir el amor que le faltó haciéndose merecedor a partir del comportamiento extremo de sentirse necesitado. Eso tiene que ver con lo que hablamos antes. Esa es la identificación con el padre desde la postura. Esto de yo no ser merecedor de afecto, entonces dejo que el otro haga lo que quiera sobre mí. Ajá, está bien. Por eso hablaba de dos posturas identificatorias. Una es de el rol que juego y el otro es de la elección de objeto. Claro, la elección de objeto y el goce de los padres parecería. De la madre. Claro, de la madre. No de los padres, de la madre. Por eso después sus parejas, las que elige,
lo maltrataban, ¿sí? Inclusive utiliza la frase, se aprovechaban de su inocencia, ¿sí? Y lo avergonzaban, tal cual hacía la madre. Al hacerlo testigo y partícipe de sus encuentros amorosos. Y aparece otra vez ahí algo del goce. Porque él elegía esas parejas. Él elegía inconscientemente estar todo el tiempo en vínculo con el displacer. ¿Pero desde dónde? Desde lo placentero de la conciencia. Yo elijo estos hombres que me gustan, pero esos inconscientemente me guardan relación con el goce. Es como lo que había explicado la otra vez de las mujeres que son maltratadas, que se quedan en ese lugar, que sienten, no sé si se acuerdan. Sí, lo del goce. Sí. Algo así Sí, sería. algo así. Viven el goce viven el goce conscientemente como un placer, pero en realidad es displacentero e inconsciente. Porque no la están pasando bien. Pero no pueden evitarlo. Hay algo que las lleva a ese lugar todo el tiempo. ¿Con qué tiene que ver? Con lo reprimido. Vuelvo a otra parte teórica. Con lo reprimido. Recuerden que lo reprimido sale como síntoma en muchas de las veces. Pero ese síntoma es un representante psíquico de la representación originaria. No es ella misma. Cri, 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 cri. Una Los estoy pregunta. exprimiendo así. Ajá. Una pregunta. Esto del maltrato en el trabajo y con las parejas y demás, me suena como, no sé, tengo como dudas esto de la identificación con el padre, porque el que realmente lo maltrataba era la madre. Pero no qué se puede decir? identificar con la maltratadora, si no él sería maltratador. Pero él no se puede poner como pasivo de esta situación. Pero no hay identificación en eso. Hay identificación con el padre. El padre es el pasivo en eso. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Se entiende? Claro, sí. En esa relación con su madre, él también era pasivo. Ella lo obligaba a ser activo cuando lo ponía a ser partícipe, pero en realidad era tan pasivo como el padre, porque era obligado. ¿Sí? Por eso él recibe estos maltratos en el trabajo, como que se expone, como proyecta Claro. esas experiencias. Sí. Claro, Y por otro lado, el tema de esto de que le daba culpa y lo avergüenza, ¿esto tiene que ver con lo que habías dicho de los diques anímicos? ¿Algo que no hubo? ¿O no sé? La culpa y la vergüenza aparecen, recuerden, porque, a ver, ¿dónde debe haber habido una fijación? Si hay vergüenza y culpa. ¿A dónde tuvo que haber habido fijación? en lo fálico. En lo oral. En lo fálico. En lo anal, en lo anal. No, En lo anal. están tirando así. No. Tiros. Estamos tirando tiros. Lo fálico. Al final tengo razón. En lo fálico. Lo fálico, ¿dónde es la latencia. represión? En la latencia. ¿Por qué la latencia? Porque en la latencia, recuerden que es el periodo en el que, al estar escolarizado, sublima. Y aparecen estas Claro. cuestiones del asco, la vergüenza. Empieza a reconocer que todas esas cosas que vivió en su primera infancia, fálicas, orales, ahí empiezan a cobrar sentido y esas cosas le empiezan a dar vergüenza y asco. Pero las sublima en actividades como el estudiar.
hasta que pasa ese periodo y empieza la pubertad y empieza a resignificar esa sexualidad. No pegamos una, profe. Como pasó con el otro caso, ¿no? De M. ¿O no? DM, tal cual, Ya lo sí, sí. Ah, está bien. Donde Cuando- empieza a sí. resignificar, sí, empieza a resignificar su sexualidad y por eso el ataque contra su analista. Cristian, más vale que nos empieces a dar más casos porque si no, estamos en el horno. En el horno. Yo no sé, yo empiezo a leer, digo, sí, acá entiendo. Ahora, cuando tengo que volcar todo Sí. esto, ahí es cuando empiezo no. Sí, es la- Y ahora que Me puse igual, no sé para dónde ir. Sí. A ver, por eso temas creo que volcarlo. entramos todas, por eso creo que entramos todas con estas dudas de que vamos a poder estar frente a un paciente, vamos a poder resolver algún caso o darle las herramientas al paciente para que pueda resolver sus cuestiones. Bueno, creo que Mira. por eso viene todo esto. Obvio, y lo entiendo. Y me pongo en tu lugar y, a ver, yo también tuve las mismas dudas cuando estaba terminando la carrera. Pero, para poder, vuelvo a lo mismo, para poder disipar mis dudas y mis inquietudes y mis temores, me fui a estudiar. Porque no quería que me pasaran estas cosas. Y empecé a obtener por primera vez pacientes, para eso está la entrevista, que yo reconocía que el caso no tenía mucha profundidad como esto. Para poder animarme a ocupar ese rol. Pero ustedes no dejen de animarse. No dejen de animarse. Porque si creen que no van a cometer un error, ya lo están cometiendo. Claro, pero a veces yo pienso, por ejemplo, en un caso así, ¿no? De Juan, Sí. ¿qué le pregunto? ¿Entendés? Bueno, juguemos. ¿Qué le preguntarías? Pero estos casos no se ¿Cómo hacen se, tan cómo se rápido. sentía él en el momento que estaba mirando a la madre, por ejemplo? Bueno, esa es una buena haciendo- pregunta. ¿Qué le pasaba? ¿Qué pensaba? Esa es una buena pregunta. Sí. ¿Qué sentía Porque a él veces yo al ser me testigo? preocupa. Mira, Claro, eso. es más, yo agarraría las palabras de él. ¿Para qué? Para que él empiece a escuchar algo de su sentido. Entonces, esa pregunta está bien, pero tomalas con las palabras de él y preguntarle, ¿qué sentía él al ser partícipe y testigo? Sí. Sí. Tal cual. Porque yo a veces digo, entre comillas, cómo uno lo ayuda, no lo va a curar obviamente, pero cómo uno lo ayuda a que no se sienta de determinada manera, este o cualquier otro, ¿no? Cómo uno lo puede ir ayudando. Mira, Eso me preocupa a mí. lo divertido es que él se sienta de esta o de cualquier manera. Él tiene que experimentar lo que siente. En eso está la gracia. No podés evitar que él sienta una cosa o la otra. Es al revés. Ustedes tienen que obrar para que él sienta lo que siente. Si él no siente, él no puede darse cuenta. Claro. Utiliza la razón. Y al utilizar la razón, ¿qué hacemos todos, incluido yo, cuando utilizamos la razón? Negamos, justificamos, no decimos lo que nos evitamos, pasa, ¿sí? lo que sentimos. Negamos. Hacemos todas esas cosas. En cambio, cuando el otro pone en juego lo que siente y uno le recuerda que él dijo que sentía eso, son sus propias palabras y no se puede escapar. Porque es su propio sentido, no es el mío. Y vas a ver que él o confirma o dice, bueno, no, lo que yo quería decir, ¿no? Y aparece con otra cosa. Claro, claro.
sí, sí. ¿Y cómo se jugaba el rol? ¿No? Acá también sería una buena pregunta esa. Bueno, ok, Claro. el padre no... ¿Y dónde estaba el padre? ¿Qué hacía el padre? ¿Por qué se ausentaba el padre? Sí. ¿No? Sí. Que eso sirve mucho en la entrevista, de que trabaja uno, que trabaja el otro, por qué pasa más tiempo con uno, por qué pasa más tiempo con el otro. En la entrevista, vos o sea, ¿cuál es el planteo? Cuando uno se sienta, la persona viene y... No es mi materia, pero te lo voy a contar. Por favor. Te lo voy a contar. Por favor, se sienta y yo qué hago. ¿Y vos qué haces? Bien. Lo primero que tenés que hacer es explicarle a qué viene. Claro. ¿Sí? ¿A Sí. qué viene? Que eso es una entrevista, que la entrevista es la condición para la admisión, ¿no? Y que ambos se tienen que elegir. De ahí empiezan tus preguntas a partir de dos cosas. Sí. Primero, no centrarte solo en el relato, porque vos necesitas un esqueleto con el cual después trabajar. Vos necesitas saber quién es, qué hace, con quién, cómo, por dónde, en qué momento, si tiene familia, si no, quiénes son, con quién vive, si está casado, divorciado, si tiene hijos, Sí. qué estudió, qué le gusta hacer, qué no, y además Sí. su relato. Sí. Porque vos con eso te vas a hacer una hipótesis posterior de trabajo y vas a decir, bueno, ok, dos cosas. Uno, o todavía no es suficiente y necesito una entrevista más, o con todo lo que me dio es suficiente para darme cuenta que su estructura es neurótica, porque me habla, ¿sí?, de un trauma, y me habla de una cuestión edípica, porque me doy cuenta que con su relato yo puedo trabajar. ¿Y sobre qué puedo trabajar? De todo lo que me relató. ¿Qué cosas puedo? Se llama ignorancia dota. ¿Qué cosas de todos esos párrafos que me va contando empiezo a poder sacar, ¿sí?, esas frases que las podés ir uniendo para darle un sentido hacia dónde quiere ir en su terapia? Sí. Pero eso te lo guardás para vos, ¿sí? Esa es tu Sí. hipótesis, siempre acordate esto. Es tu hipótesis. ¿Para qué? Para que en la medida después en las sesiones vaya relatando, con tu hipótesis vas a ir confirmando si esa persona va por ese camino o no. Sí. Si va por ese camino, te va confirmando que va por ese camino, ahí vos vas a empezar a fortalecer tu hipótesis con las preguntas necesarias para poder ahondarle el camino. Si vos te das cuenta que se va para otro lado, vas a tener que perseguirlo a él y armarte de otra hipótesis. Está bien. Está Pero bien. la entrevista, para concluir y poder contestarte, es tu esqueleto de la conflictiva y del sujeto. Porque vos vas a trabajar con ambos. Es como que tenés que descubrir cuál es el nudo del asunto, o sea, ¿qué lo trae? Sí. Pero ¿por qué vas a descubrir si se supone que el consultante va con una duda? Bueno, pero supongo que hay algo No, de todo el relato, ojo, que hay sí, algo que te llama pero la atención. esa es su duda. Es la duda del paciente, no es tu duda. Claro. Cristian, vos, por Sí. ejemplo, ¿por qué decís que tenés que sacar una hipótesis? Porque si no, ¿sobre qué vas a trabajar? Claro. Por ejemplo, el Juan nos plantea todo esto. Sí. ¿Cuál es la hipótesis que sacás? El que pasa es que está todo dicho, pero si a mí me Claro, empieza a es verdad. relatar su relación con... Me relata nada más que, al principio me relata nada más la ausencia paterna y esta actividad tan fuerte de la madre. Sí. ¿Sí? Y él me dice Sí. que es homosexual. Bueno, punto uno. Yo ya empiezo a darme cuenta de que él pasó por el Edipo, ¿sí? Es negativo. Eso es lo principal Sí. que puedo ver. Y me habla Sí. de una neurosis porque hay algo traumático en él. Sí. Entonces, eso es puntapié inicial. Después, ¿qué lugar ocupa él? ¿Qué lugar ocupa la madre? ¿Qué lugar ocupa el padre? Sí. Y de ahí me armo una hipótesis. Me digo, bueno, ok, ¿su conflictiva quién es? ¿Su madre o su padre?
Su madre es la conflictiva. Para él, Claro. ¿eh? No digo que la Sí, madre sí. sea conflictiva, sino que es su conflictiva. Su conflictiva es la madre, pero es la madre, ok, pero por ausencia del padre. Por ende, también debe aparecer el padre en algún momento. Pero vamos a dejar lugar a que él solo lo traiga. Y empecemos por la madre. A ver si el hecho de trabajar sobre la madre, que tanto miedo le da, me trae al padre. Sí. Está bien. Cristian, Está desde la teoría, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que la homosexualidad es o no es una neurosis. La homosexualidad no es una neurosis, es una Yo elección. te pregunto. Es Es una una elección. elección. Bueno, yo quería Sí. saber eso. Tiene que ver, otra vez, tiene que ver con la elección de objeto. Ujú. Claro. Después de que tiene que, castrado, tiene que poner en juego su propio deseo para no tener relaciones con su madre, tiene que elegir por castración buscar su objeto de deseo fuera, si no sería incestuoso. Cuando elige ese objeto, aparece la identificación de su objeto de deseo. Si elige su objeto de deseo el mismo que su propio sexo, evidentemente su identificación de objeto de deseo tiene que ver con la madre. Si elige el opuesto, tiene que ver si es varón con el padre, si es mujer con la madre. Cristian, ¿y cuándo vos creés, por ejemplo, qué tendría que suceder en este caso para que vos digas, le doy el alta y ya está? Y eso tiene que ir muy atrás. Eso, vos tenés que ver que en su discurso él empieza a tener ciertas cuestiones de, primero, de no buscar más castigadores, ¿sí? De no buscar más gente que lo flagele. Sí. Segundo, que empiece a encontrar que el deseo no va por ser pasivo, sino que tiene que encontrar los dos juegos, el pasivo y el activo. Ok. Ok. ¿Sí? Está bien. Está bien. Y el otro es que tiene que empezar a responsabilizarse como adulto y dejar de culpar a la madre de sus elecciones. Ajá. Ok. Está bien. Está bien, buenísimo. Bueno, gracias, buenísimo. No, de nada. Bueno, nada. Por hoy terminamos. Si quieren, hagamos una cosa. Yo la clase que viene tendría que dar pubertad y adolescencia, ¿sí? Pubertad y adolescencia. Si quieren, eso lo hacemos en la primera parte y en la segunda vemos otro caso y yo se los mando. Bueno, ¿Sí? Bueno, dale, buenísimo. Está Después, bien. lo que vamos a hacer, lo que toca después, es ver todo lo que tiene que ver con grupo. ¿Sí? Bueno, Si quieren, todo lo que tiene que ver con grupo, no los vemos en Zoom. ¿Sí? Las próximas clases, las últimas clases, porque junio termina, tiene que ver, los últimos temas tienen que ver con grupos, ¿sí? Masa y todo ese tipo de cosas. Si quieren esos Sí. temas, los mando como videos, ¿sí? Claro, Hago videos y está les bien. mando esos temas como videos. Y las clases las usamos Bueno. para ver casos. Está buenísimo, me parece bárbaro. Vas a mandar un caso más antes del próximo Zoom, para verlo en la segunda parte. Claro. Claro. Y las próximas clases van a ser videos y los Zoom los vamos a utilizar para hacer casos. ¿Quieren? Buenísimo, me parece genial. Genial. El tema de imaginario simbólico y real, leemos el apunte. Sí, ¿no los hablamos? No. No. Bueno, nada. La clase que viene, no te preocupes. La Y clase de que última viene, haces un paneo de eso. les explico